Bienvenidos a este encuentro virtual de la Juntada Adolescente 2020. Espero estén muy bien, estamos en cuarentena, así que tenemos que seguir las recomendaciones y obedecer a las autoridades como la Biblia dice. Bueno, en la semana les habíamos compartido un estudio devocional, espero muchos lo hayan podido mirar, hayan podido responder las preguntas y leer el versículo que les estuvimos entregando. Hoy vamos a compartir ese versículo, así que yo te pido que te tomes unos minutos en tu lugar, abras la palabra y me acompañes y leamos juntos, estudiemos juntos este versículo. Dice así la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra versión dice: si alguien quiere ser mi discípulo. También te animo a leer el capítulo para ver el contexto en donde está este versículo. Fíjate que en primer lugar el Señor no solo le está hablando a sus discípulos, sino nos está hablando a todos. Dice: si alguno quiere o si alguien quiere. El Señor nos está haciendo una invitación, nos está haciendo un llamado, y esto es personal para cada uno de nosotros y, por supuesto, como toda invitación, es voluntaria. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de elegir esta invitación. El Señor nos está diciendo: ¿quién quiere seguirme? ¿Quién quiere ser mi discípulo? Y por eso te invito a leer otra vez este versículo y en vez de leer la palabra si alguno o si alguien, pongamos cada uno nuestros nombres. Entonces volvemos a leer Mateo 16, 24 y quedaría así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si Ismael quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Justamente es una decisión voluntaria. Cada uno de nosotros tenemos que tomar esta decisión. Y fíjate, si seguimos leyendo el versículo, nos encontramos ahí con tres pedidos que le va a hacer el Señor a quienes deciden seguirlo. En primer lugar, nos vamos a encontrar con negarse a nosotros mismos. Dice: niéguese a sí mismo. Bueno, tanto este verbo como el de tomar son imperativos. Ahí no hay opción, no hay invitación. El Señor me está llamando a cumplir, es un mandato que Él me hace. Niéguese a sí mismo. Justamente negarse no me habla de ser negativo, de ser aburrido o de estar triste. No, de ninguna manera, nada de eso. Me habla de que tengo que renunciar a mi egoísmo, a mi yo personal, y dejar que Él sea quien reine en mi vida y en mi corazón. La vida del discípulo no se trata justamente de cada uno de nosotros, de cada uno de sus seguidores, sino se trata de Él, de ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas en nuestras vidas. Justamente el mejor ejemplo de esto es el mismo Señor Jesús. Cuando vamos a la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, verso 6, Pablo está hablando del Señor Jesús y dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús dio el primer paso, el ejemplo supremo. Él, siendo Dios, se despojó de su gloria celestial y vino a este mundo, habitó como hombre este mundo y fue obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Esa muerte que tuvo que experimentar por culpa de tu pecado y de mi pecado, y lo hizo de una sola vez y para siempre. Y en segundo lugar, me está hablando de que el seguidor, el discípulo, quien se decidió a seguirle, tiene que tomar su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Es otro mandato,
otro imperativo, y en el contexto inmediato a quienes les hablaba sabía muy bien cuando nombraba esta palabra a lo que se refería. La cruz era sinónimo de dolor, de sufrimiento, de muerte, porque era un instrumento que el Imperio Romano usaba para ejecutar a quienes desobedecían las órdenes, a quienes sentenciaba a muerte. Era una muerte horrenda. El mismo Señor Jesús iba a padecer esto en forma literal. Él iba a tomar la cruz, iba a cargar la cruz, iba a ocupar mi lugar, iba a morir, a pagar el precio que cada uno de nosotros tendríamos que haber pagado. Pero no solo él, muchos de sus seguidores iban a experimentar esto, ser muertos por hablar del Señor, por defender al Señor. Iban también a ser muertos. Hasta el día de hoy en distintos países vemos a misioneros que son sentenciados a muerte con el solo hecho de identificarse que son cristianos, que hablan del Señor, que predican su verdad. ¿Cuánto nos tiene que llamar esto la atención? Y nosotros tenemos que darnos cuenta del privilegio que tenemos de salir y predicar el mensaje de salvación libremente. Muchas veces cuando lo hacemos nos encontramos con distintas situaciones, burla, dolor, rechazo, insultos. Justamente esto también es tomar la cruz, es enfrentarme con estas circunstancias adversas que me tocan experimentar cuando hablo del Señor y soy rechazado, soy burlado, padezco estas cosas por hablar de Él, por parecerme más a Él y por comportarme como Él y querer servirle como Él me manda. Pero también llevar la cruz me habla de renunciar a mi antigua naturaleza, la naturaleza pecaminosa, al mundo, renunciar a eso que no sea lo que predomine en mi vida, sino sea el Espíritu Santo, quien guíe toda mi vida y todo mi ser. Debo vivir una vida en obediencia, morir al pecado y servirle a Él. Pablo me habla de eso en Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, ahí con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo tenía bien claro, lo que era llevar la cruz, era no vivir él, renunciar. No era más Pablo, era Cristo quien vivía en la vida de Pablo y quien guiaba su vida, Cristo era quien era el motivo por el cual el apóstol tomaba las decisiones correctas, guiándose solamente en hacer la voluntad de su Señor. ¿Te acordás? Lo primero, negarse, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y en tercer lugar me pide el Señor seguirle. ¿Qué quiere decir seguirle? Bueno, cuando estudiamos ahí un poquito el original, me habla de andar por el mismo camino que el Señor anduvo, con todo lo que esto significa. Es andar como el Señor anduvo, hablar como el Señor habló, vivir como el Señor vivió. Es trascendental esto que me está pidiendo el Señor. Y justamente nosotros estuvimos estudiando un versículo que me habla muy bien de esto. Dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como el Señor anduvo, como Jesús anduvo. Justamente este verbo andar me habla un poco de eso, es un verbo dinámico. Me habla de que lo lleve a la acción. Si yo digo que permanezco, que estoy en Cristo, que un día lo recibí como mi Salvador, que Él es quien guía mi vida y todo mi ser, debo andar, debo vivir como Él, hablar como Él, comportarme como Él, por sobre todo. Me habla de poner mi cristianismo en acción. Y te voy a dar un ejemplo práctico, porque yo sé que acá en este grupo hay muchos deportistas de élite, altos deportistas tenemos. Así que imagínate que hay en tu club o en el lugar donde practicas tu deporte favorito,
estás haciéndolo de manera extraordinaria, sos un fenómeno, todos te reconocen cuando jugás y dice, wow, que este es un fenómeno, este es un grosso, qué fenómeno, qué manera de jugar. El director, ahí el entrenador, te pone de capitán del equipo y todos hablan de vos sos indispensable. Y un día te llaman de otro lugar, de otro equipo, mucho mejor, muy superior al tuyo, mucho más importante. Te llama el entrenador porque quiere probarte. Y vos vas y le decís al entrenador, bueno, mirá, yo soy capitán, voy a jugar de capitán, quiero armar el equipo de esta determinada forma, quiero hacer esto. ¿No te parece lógico que el entrenador te va a decir, no, pará un poquito, primero jugá, entrá a la cancha, yo te quiero ver jugar y después hablamos? Esto es un poco lo que nos habla acá Juan en este versículo. Dice, bueno, vos decís que permaneces en Cristo, bueno, yo te quiero ver, pero ¿sabés qué nos pasa? Que a veces los cristianos jugamos siempre mucho de local. No está mal, ¿a qué me refiero con esto? Nos encerramos en la iglesia, cantamos, hablamos, predicamos, tocamos instrumentos, servimos en nuestros ministerios, nos encerramos en ese grupo local de nuestra iglesia local, jugamos de local. No está mal jugar de local, ir a la iglesia porque el Señor nos manda a congregarnos. Pero este versículo me manda a jugar más de visitante. Yo tengo que salir, el Señor me pide salir. La Gran Comisión dice ir por todo el mundo. Pero ir significa también un poco, hablar un poco en el entorno mío, ahí con los compañeros en la escuela, en mi curso, también en el club, en las plazas, en el colectivo, compartir un poco del Señor, jugar más de visitante, no siempre de local. Eso es lo que me manda Juan. Dice, bueno, vos permanecés en Cristo, bueno, a ver, quiero ver, mostrá tu cristianismo, hacelo, que quiero ver que vos experimentes y muestres ese cristianismo, lo que vos me decís. Por eso es un poco lo que significa seguirle al Señor. Esto es lo que nos está pidiendo. Pero por sobre todas las cosas, por ahí vos estás escuchando este audio y decís, bueno, pero yo no sé cómo seguirle al Señor, porque tal vez no sabrás cómo seguirle porque nunca tuviste un encuentro personal con Él. Tal vez no podés seguir a alguien que no conoces. Y Romanos 3:23 me dice, en primer lugar, que tenemos que reconocer que todos somos pecadores. Dice, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos echados de la gloria de Dios. Pero en la misma carta a los romanos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si le recibimos, dice el Evangelio de Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen les dio el derecho de ser llamados sus hijos, hijos de Dios. ¿Qué te parece si en esta hora vos no tomaste decisión por Cristo, nunca tuviste un encuentro personal con Él? No lo haces en este momento, no le pedís perdón por tus pecados, no le aceptás como tu único y suficiente Salvador personal y no te decidís a seguirle. Pero tal vez un día tuviste un encuentro personal con Cristo y sea tu Salvador, pero es también el Señor de tu vida. ¿Cómo están nuestras vidas? Si tendríamos que hacer un examen en nuestras vidas, ¿cómo está mi vida? Yo me considero un ser egocéntrico, mi ego, mi yo, predomina por sobre todo, o soy un ser cristocéntrico, es Cristo quien reina en mi vida y en mi corazón. Que ese sea el sentir de este versículo y que cada uno podamos examinarnos y si no lo estamos haciendo, le demos el primer lugar a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, nos estamos viendo pronto.